Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Lisa. ¿Cómo están? ¿Cómo me escuchan? Bien, Lisa. Ok. Ok, gracias. Mientras se van conectando todos. Vamos a recibirlos a todos. Bien, a ver, mientras vamos recibiendo a sus compañeros, lógicamente, como es costumbre y por reglamento, vamos a darle en primera instancia una revisada al examen del segundo parcial para poder verificar cómo han contestado el examen, cómo han resuelto, qué parámetros han tomado. Cada uno sabe cómo ha dado su examen, ¿no? Entonces, a ver que se siguen conectando más compañeros. Démosle unos 30 segundos más para poder empezar la clase. Bien. Si vamos a los compañeros. Bien, a ver. Recomendarles siempre, chicos, que no olviden, por favor, registrarse en el chat del grupo. Se olvidan y tenemos problemas para el control de la asistencia. Bien, empezaremos el día de hoy con dar una revisada al examen, que desde este punto de vista, no estaba absolutamente nada difícil. Sin embargo, creo que en muy buena medida, si no todos, muchos de ustedes se han generado ciertos problemas para contestar. Comentario que después de terminar de revisar el examen voy a compartir con ustedes. Preguntas de desarrollo. En sus palabras, los que quieran contestar, por favor, levantan la mano y realizamos una clase interactuada para poder calificar el examen. Primera pregunta. ¿Qué es la acción negatoria? ¿Quién puede contestarme? Naomi Belén Vera, adelante. Bueno, Lisa, yo tengo entendido que cuando... ¿Lisa? ¿Perdón? ¿Lisa me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Oh, perdón, pensé que había eco ya. A lo que yo entiendo, la acción negatoria es cuando un propietario puede, puede demandar a cierta persona que haya pedido derechos sobre alguna propiedad del propietario, y este también puede pedir resarcimientos de los daños que puede o no haber causado la otra persona. Puede hacer esa acción negatoria. Ya, gracias. ¿Quién más? Doctor, buenas noches. Bueno, La acción negatoria es una demanda que puede hacer el propietario
a quien afirme que tiene derechos sobre una cosa y también puede pedir que se reconozcan la inexistencia de tales derechos. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Porque es importante que a manera de aclarar también hagamos una retroalimentación, ¿no? Para poder despejar cualquier tipo de duda. ¿Alguien más? Nadie más. Bien, gracias José Gabriel. A ver. Tenían el material en plataforma, tenían el código civil, las diapositivas se las había pasado por WhatsApp. Y esto tiene que ver con hacer un razonamiento muy breve, porque la acción negatoria está dentro de las acciones de defensa de la propiedad, ¿cierto? Pues bien, al estar dentro de las acciones de defensa de la propiedad, las más usuales además, la acción negatoria y la acción reivindicatoria, estamos hablando de propiedad. Si nos remitimos al tema de la propiedad, vamos a establecer con seguridad que la propiedad es un poder jurídico que tiene una persona sobre un bien para usar, gozar y disponer de ese bien. Perfecto. La ley me reconoce acciones judiciales, tipos de demandas, si quieren llamarlo así, para poder defender precisamente el derecho propietario, ¿cierto? Para poder defender el derecho propietario. Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de que el propietario es el único legitimado para poder plantear una demanda como la acción negatoria. ¿Sí? El propietario es legitimado. ¿Por qué? Porque es una acción de defensa de la propiedad. Segundo, ¿cuáles son las causales que proceden para poder presentar la demanda, incoar la demanda? Como bien decían sus compañeros, y de forma más ordenada, es preciso advertir que la demanda o acción negatoria es un medio de defensa de la propiedad, es un medio judicial de defensa de la propiedad que interpone el propietario, ¿cierto?, ante las molestias, perturbaciones de terceras personas que aleguen tener también derecho propietario sobre el bien. Y como es una acción judicial que se presenta ante un juez en materia civil, pues como decía José Gabriel, se le pide al juez, el propietario demandante le va a pedir al juez que declare la inexistencia de esos supuestos derechos alegados por este tercero y en su caso ordene el cese de toda molestia y perturbación que se esté realizando. ¿Cierto? Esa es la acción negatoria. Bien. Viene de negar. Le pido a usted como propietario, señor juez, que niegue, que declare inexistente todo lo que este señor dice, que está molestando, que está perturbando y además dice que tiene igual derecho que yo. ¿Cierto? Esa es la acción negatoria. Le pido que le niegue. A diferencia de la acción reivindicatoria, ¿qué quiere decir reivindicar? Recuperarse, es, como se dice, volver a ganar credibilidad, darme una oportunidad para demostrar que sí se puede, más o menos así. Entonces, si hablo de una acción reivindicatoria, queda claro que también es un medio de defensa de la propiedad, que también el propietario está legitimado a presentar ante el juez. ¿Cuándo presenta
el propietario la acción reivindicatoria, cuando ha sido desposeído, cuando no está en posesión efectiva de su propiedad. ¿Qué le pide al juez? Que los restituya, que ordene que el que está usurpando su propiedad salga y los restituya en su derecho propietario, ¿cierto? A eso se llama reivindicar. Ahora bien, no voy a dar nombres, pero me ha parecido muy curioso que un 75 a 80% de las respuestas de desarrollo sean, si no igualitas, similares en un 97-99%. Me he tomado la molestia de verificar, o sea, de dónde. No están esas respuestas en las diapositivas, no está en el material de apoyo, pero las he encontrado en internet. Lo que me hace pensar, y esto es a manera de reflexión para todos aquellos que hayan utilizado esa hermenéutica para contestar el examen. Tienen el código civil, tienen las diapositivas, tienen las grabaciones, o sea, y es más, la copia es tan fiel que en algunas páginas en las que han consultado, Wikipedia y demás, ¿cierto? Hay negrillas en algunas palabras, hay subrayados, ni eso le han quitado. Y más bien han entreverado su respuesta cuando lo más fácil era así, conforme contestaron Naomi, José Gabriel, así de sencillo. Es una acción de defensa de la propiedad interpuesta por el propietario ante la molestia y perturbación de un tercero, por medio del cual le pide al juez que cese esa molestia y perturbación y por otro lado declare la inexistencia de lo alegado por el tercero. Listo. ¿Cierto? Era sencillo. Pero un 70-75% ha optado por otro camino, ¿no? Que no considero sea el más recomendable, porque para eso compartimos clases, para eso reitero, para eso preparamos diapositivas, ejemplos y todo lo demás. Ahí está el Código Civil, ¿cierto? 1453, 1455, están en las diapositivas, están en las grabaciones. Como les digo, esto a manera de reflexión, no era necesario, tenían todo el apoyo necesario para poder contestar. Segunda pregunta, quien quiera contestar, por favor, levanta la mano. ¿Qué es la ocupación? Verónica Canedo, adelante. Es el modo de adquirir propiedad de las cosas que carecen de dueño, doctor. Perfecto. ¿Qué tipo de modo o de forma de adquirir la propiedad es? ¿Originario, derivado? Es un modo originario, doctor. Es un modo originario. De ahí nacen todos los demás modos o formas originarios de adquirir, o modos derivados de adquirir la propiedad, ¿sí o no? Esa respuestita es la más común, ¿no? Es un modo originario de adquirir la propiedad que consiste en la posesión, la tenencia, la ocupación de un bien o cosa, ¿cierto? Que no tiene dueño o que no se conoce al dueño. Algunos, como les digo, han recurrido al internet y le han hecho un copy-paste sin darse cuenta en algún caso ni lo que la frase decía. Han cortado la frase y lo que consideraban que debían poner lo han copiado. Algunos me han copiado todo el párrafo de monografías.com. 8 líneas. Las respuestas eran puntuales y así de sencillo como lo acaban de decir Nicole y Verónica. Lo propio, 3 características del derecho de usufructo. Lidia, adelante.
Si no me equivoco, doctor, es la buena fe. Ya, No, el uso de un bien, ya, el uso y fruto de un bien, creo ya, que no es, que muere cuando, que acaba cuando muere el usufructuario, perfecto, vitalicio, es vitalicio y está en la punta de mi lengua. Ah, buena fe, el uso y el fruto, se muere cuando el usufructuario muere. Ay, ahí me he bloqueado, doctor. Es que no estoy con mi... es un derecho temporal, ¿cierto? Tratándose Sí. de personas jurídicas, ¿es vitalicio o hay un plazo determinado? Hay un plazo determinado de 30 años cuando son personas jurídicas, doctor. Perfecto. Gracias, Lidia. ¿Alguien más, chicos? Doctor, también se podría decir que no es hereditario, ¿verdad? Bien, exactamente, no es materia de sucesión, como habíamos repetido. Mire, ¿por qué digo a manera de reflexión? Porque en un marco lógico, si yo encuentro la página de donde han copiado las respuestas algunos, tendría que calificar esas respuestas como cero. Pero de pronto es contradictorio porque la lectura de lo escrito o lo copiado, pues es la respuesta a la pregunta. De ahí que he obviado el primer paso y he preferido considerar, pero, no era necesario. ¿Por qué? Porque si me habla la pregunta de características, la fórmula de asociación y razonamiento es bien sencilla. A ver, características del usufructo. Me hago una autopregunta, me autopregunto y digo, ¿qué es el usufructo? Y digo, a ver, es un derecho real sobre cosa ajena, que consiste en que una persona usa y disfruta de un bien que no le pertenece. Puede ser vitalicio, pero también temporal. Y no es materia de sucesión o herencia. Listo. De ahí le extraigo las características. ¿Cómo le extraigo? Es un derecho real sobre cosa ajena. Perfecto. Se usa y disfruta de un bien ajeno. Perfecto. Puede ser vitalicio, puede ser temporal, tratándose de personas naturales hasta su muerte y tratándose de personas jurídicas máximo por 30 años. No es materia de sucesión o de herencia. Se le puede sacar, se le puede sacar a la definición todas las características que queramos. Todas, ¿cierto? Y lo contrario puede pasar. Si no me acuerdo de la definición, pero me acuerdo de las características, es prácticamente un hecho que puedo formar la definición misma. Es un derecho temporal, es vitalicio, sobre cosa ajena, no es materia de sucesión, el usufructuario usa y goza de un bien que no le pertenece, listo, y armo mi definición, ¿cierto? No he usado memoria, he usado razonamiento, he usado asociación, pero he armado mi respuesta correcta. La expropiación. Si voy a tomar en cuenta un párrafo de algún texto de alguna página de internet, Wikipedia, monografías.com o alguna otra del doctor Rigoberto Paredes artículo, tengo que fijarme al momento de hacer el traslado del párrafo si tiene sentido lo que estoy copiando, lo que estoy citando. ¿Qué es la expropiación que tanto hemos repetido? ¿En qué consiste la expropiación? ¿Quién podría contestar? A ver, Lidia, adelante, levantó la mano. La expropiación, doctor, solo lo puede realizar el Estado ¿Ya? de un bien para el uso del
público del bien común ¿ya? y el Estado debe de realizar el pago justo de la propiedad que está expropiando. Perfecto. Miren, sencilla la hermenéutica. Lidia nos acaba de dar, a manera de definición, las características de la expropiación. ¿Cierto? Nos acaba de dar. Y con esas características podemos armar la definición de la expropiación. ¿Es una ampliación o es una limitante del derecho de propiedad, la expropiación? ¿Qué es? ¿Es una ampliación de la propiedad o es una limitante al derecho de propiedad? Sería una limitante, doctor, porque está limitando sus derechos al propietario. Exactamente. Te está privando. ¿Se acuerdan cuando avanzamos el tema? Una de las primeras limitantes es el 107 del Código Civil, el abuso del derecho. ¿Qué te dice? No por muy propietario que seas, no por muy poder jurídico que tengas sobre un bien, te faculta a generar molestias o profesar molestias a los vecinos, ¿cierto? No se puede violar o vulnerar el derecho de los demás. Hasta ahí, te pone un límite. La expropiación también es otro límite porque te priva, te quita el derecho de propiedad. ¿Y quién te quita? Como Lidia decía, el Estado es el único legitimado para poder promover una expropiación. ¿Cuáles son las causales para promover una expropiación? Necesidad de utilidad pública y porque el bien que se expropia no cumpla una función social. ¿Es de beneficio particular, colectivo, común? Es de beneficio, debe ser de beneficio colectivo, debe ser de beneficio común. ¿Se dan cuenta? Esa es la expropiación. Me acuerdo, y acá tenía anotado, allá, una gran mayoría, lógicamente ha tomado una cita completa, y me ha contestado como cosas que son funciones inherentes a la administración pública, consistentes en privar del derecho bajo el razonamiento y aplicación de un precio justo. Y un 75% tiene la misma respuesta, la misma. Les decía, los que han hecho así se han complicado la existencia, porque algunos han copiado mal el párrafo, han cortado donde no debían y no hay sentido en la respuesta, no hay sintaxis, no hay un nivel de comprensión en la respuesta. Son funciones inherentes a la administración pública, algunos han puesto. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es la expropiación? Quiero entender que al decir administración pública se están refiriendo al Estado, cuando debería de ser, le corresponde al Estado por medio de sus entidades públicas, entidades estatales. ¿Cierto? Administración pública es la gobernación, administración pública puede ser la alcaldía, administración pública, contraloría, administración pública, impuestos nacionales. ¿Dónde se aglutinan y comprenden todo? En el Estado como tal. Y la respuesta era bien sencilla. La expropiación es una limitante al derecho de propiedad porque priva al propietario de hacer uso, goce y disposición de su bien. El único legitimado es el Estado, quien puede expropiar por necesidad de utilidad pública o porque el bien o la cosa no cumple una función social, pagando un justo precio. ¿Listo? Algunos sí han armado en 2 líneas y me han contestado lo que quería saber. Las otras respuestas son 3, 4 líneas, pero que en muchos casos, no se entendía lo que querían decir. Y reitero, no era necesario, absolutamente. Doctor, lo que yo he respondido en este momento está bien. Está bien, claro, está bien por eso.
es que la fórmula de la memoria no es mala, no es mala, es buena, siempre y cuando mi memoria sea también de las que tiene capacidad de retener, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Cuando la memoria es esporádica, que todos la tenemos, les apuesto que el viernes les tomé este examen, hoy les vuelvo a tomar y les apuesto que la nota varía. Varía. Cuando tengo una memoria con retención, retiene, y ahí es donde uso el razonamiento y la asociación. A ver, expropiar quiere decir limitar el derecho de propiedad a uno. Eso significa quitarle, privarle. ¿Qué pasa con la expropiación? Viene el Estado, te expropia porque va a hacer alguna obra que beneficie a todos. Pero tiene que pagar un justo precio. Perfecto. Ordeno esas mis conjeturas. Si en ese comentario breve he citado prácticamente las características, ¿cierto? Claro que es una limitante al derecho absoluto, es el Estado, debe pagar un justo precio, debe hacerlo por necesidad de utilidad o porque no cumple una función. Listo. Es la expropiación. Y lo único que hago es ordenar esas palabritas y las pongo en una definición. ¿Cierto? Por eso les digo, no era necesario recurrir a ninguna otra herramienta, entre comillas. ¿Cuál es uno de los aspectos negativos? Muchos han recurrido, han encontrado la primera página que Google les ha arrojado y listo. Lo que quiere decir que un 70-75% la misma respuesta, con una variación de una palabra más, una palabra menos donde han cortado. Pero después la misma, y no era necesario. El aspecto positivo, espero que aún haciendo esa metodología, ese método, se les haya quedado. Espero que sea así. Las preguntas regalo, como yo las llamo. 5. Fíjense, mire, aquí es que saben que, chicos, hacer un examen no solamente es la redacción arbitraria de preguntas, sus respuestas, no. Se busca medir. El examen escrito tiene la función no solo de medir, sino arrojar un número, una nota. Pero puede pasar que yo como estudiante sepa mucho más de lo que mi examen refleja. En el escrito, sobre 20 me he podido sacar 12. Pero si yo a ese estudiante le tomara un examen oral, me doy cuenta que sabe más de lo que el examen escrito me arroja como número. Y ustedes no me van a negar. ¿Se dan cuenta? Entonces es un número más el examen escrito, es cierto, pero se busca medir. Y se busca dentro de la metodología de la evaluación en la educación superior, jugar con las preguntas. Fíjense, acá les he puesto qué es la expropiación. Y por eso hago esta reflexión con respecto a la metodología que han optado. En la quinta, fíjense, constituye una limitante al derecho de propiedad. Es un fenómeno de derecho público, constitucional y administrativo. Claro que sí. ¿Qué consiste? En la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado, con la condición de pagar un justo precio. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A? La expropiación. ¿O C? La expropiación. ¿Sí o no? Y aún así, ¿cierto? Aún así, han preferido optar por otra metodología. 6. Es un derecho real temporal, que comprende la facultad de construir sobre el suelo, sobre el sobresuelo o en el subsuelo de otro, con derecho a apropiarse indefinidamente de lo que ha sido construido.
en plazo. Se refiere a la Al propiedad, derecho de superficie, creo. al derecho de superficie. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque propiedad horizontal no puede ser. La propiedad horizontal es un derecho real inmobiliario, ¿cierto? Que está compuesto por la propiedad privada y la propiedad común, bajo el régimen de propiedad horizontal, llamado también condóminos o departamentos o compartimientos. Entonces no puede ser. La copropiedad es un derecho real que consiste en la existencia o concurrencia de dos o más personas llamadas copropietarios, quienes son o tienen esa calidad en cuotas, en porciones, en acciones. ¿Cierto? Entonces no puede ser. ¿Cuál es lo último que me queda? Derecho de superficie. Y me está diciendo la pregunta, es un derecho real temporal, y aquí está la partecita de la respuesta, que comprende la facultad de construir sobre el suelo y subsuelo. ¿Sí o no? Derecho de superficie. Y lo hemos reiterado incluso en la clase de retroalimentación. 7. La facultad y competencia exclusiva, aquí otro regalo les doy, para promover la expropiación de un inmueble por necesidad de utilidad pública o por no cumplir la función social, le corresponde El Estado, doctor. al Estado. Incluso, doctor, nos podíamos basar de esta pregunta a la respuesta de defina qué es la expropiación. Pero por eso, o sea, les digo, no había necesidad de hacer otra cosa. Al alcalde me pregunto, no, pues el alcalde no. El Estado, ente superior, cualquier persona, no menos. Entonces, esa hasta lógica, ¿no ve? Acordándome un poquito, a ver, la expropiación consiste en tan por necesidad pública, no pública, es para todo el colectivo, el Estado. El Estado. 8. Son aquellos hechos o negocios jurídicos que le otorgan a un sujeto los derechos inherentes a la propiedad en un patrimonio determinado. Hechos, actos o negocios jurídicos. Modos de adquirir la propiedad, posesión o usufructo. Empiezo por debajo. Usufructo es usar y gozar de un bien ajeno. No se adecua al texto de la pregunta. La posesión es un poder de hecho que tiene una persona para usar y gozar. Tampoco se adecua. Hechos o negocios que le otorgan al sujeto los derechos inherentes a la propiedad de un patrimonio. Modos de adquirir la propiedad. ¿Cuál es la respuesta correcta? Modos de adquirir, doctor. Exactamente. Si he hecho el análisis de que usufructo no es, de que posesión no es, incluso por lógica, o sea, es esta, porque es la única que me queda. Porque estoy seguro de que usufructo no es, posesión no es. ¿Cierto? 9. Y ahí está, miren. Las acciones de defensa de la propiedad en la vía jurisdiccional se denominan retener y recobrar la posesión, reivindicatoria y negatoria o uso y habitación. No he estudiado, no he tenido tiempo por motivos de trabajo, por salud, por temas familiares, por otros, se entiende. Créanme que les entiendo perfectamente y en esta coyuntura más aún. Listo, a ver. Pondré a funcionar mi BMX modelo 2025. Acciones de defensa de la propiedad. Me está hablando de la propiedad en la vía judicial o jurisdiccional, es lo mismo. Yo tengo la costumbre, por ejemplo, cuando hago un posgrado, de empezar a analizar de la última opción a la primera, no de la primera, pero eso es de cada uno, ¿no? Y digo,
uso y habitación. ¿Qué es el uso y la habitación? Nada que ver, son derechos reales sobre cosa ajena. Entonces, nada que ver con acciones de defensa. Reivindicatoria y negatoria. Retener y recobrar la posesión. No. Retener y recobrar la posesión no puede ser porque me está hablando de defensa de la propiedad. Y esa respuesta A me está diciendo de la posesión. No es. Entonces, tiene que ser acción reivindicatoria y acción negatoria. Miren, sin estudiar. ¿No? ¿Por qué? Porque las otras dos opciones no se adecúan para nada. Entonces la que me queda es la elegida. Y está bien, porque las acciones de defensa de la propiedad son acción reivindicatoria y acción negatoria. 10. La autoridad competente para conocer y resolver las acciones de defensa de la propiedad es un juez en materia de vivienda, juez en materia administrativa o juez en materia civil comercial. Patricia, adelante. Juez en materia civil y comercial. ¿Sí o no? ¿Por qué? La propiedad está en el Código Penal, en el Código Comercial, en la Ley 2341 del Derecho Administrativo. ¿En qué código está el Instituto Jurídico de la Propiedad? ¿En qué código han estudiado ustedes la propiedad? O sea, es Código Civil, ¿no, doctor? Claro, está en el Código Civil, por tanto, no puede ser un juez en materia de vivienda, no puede ser un juez en materia administrativa. El último que me queda es un juez en materia civil. ¿Dónde he estudiado esto? En el Código Civil. Entonces tendrá que ser, por simple lógica, un juez en materia civil. ¿Sí o no? Y en el material que tenemos en las diapositivas, en el mismo código, en la narración dice lo propio. ¿Cierto? Preguntas de complementación. Hasta acá, hasta la pregunta 10, chicos. ¿Hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Hasta la pregunta 10, ¿estaba difícil el examen? Sinceramente, el que cree que estaba difícil, dígame. Yo creo, doctor, que sí estaba difícil, dígame. ¿Nadie? Entonces todos están de acuerdo en que estaba re fácil. Un regalo anticipado del 21 de septiembre. Doctor, sinceramente, lo que en lo personal a mí me ha ayudado, porque le voy a ser bien sincera, ese viernes yo he pasado por un momento muy difícil y lo que me ha ayudado ha sido la retroalimentación. Que se ha basado en las clases que abordamos, en las diapositivas con las que nos apoyamos y en la explicación adicional que se dio ante las dudas que preguntamos. ¿Cierto? Entonces, no estaba nada, es lo que tenemos que aprender a hacer y de pronto no es culpa de ustedes, es culpa no culpa, voy a decir, viene desde el tema de la estructura educativa de abajo, es que no cultivamos de gran manera el tema de explotar nuestro razonamiento y asociación. No le damos palo a nuestra memoria y a veces nuestra memoria nos falla. A ver, permítanme 2 segundos, chicos, voy a cortar aquí que estamos llegando al final y en 2 segundos les mando el nuevo link, por favor. ¿Ok?